Hola a todos, bienvenidos a The Football Day. En Noticias del Día tenemos un mundial en vilo. El mundo mira a Jalisco y la prensa internacional de Corea del Sur, Colombia, Estados Unidos y Argentina reporta con alarma la crisis de seguridad en Guadalajara tras la muerte de El Mencho. Ante los narcobloqueos y también la violencia, las naciones mundialistas muestran intranquilidad de cara a lo que es el Mundial 2026 y la muerte de Nemesio Osegura Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel de Jalisco de nueva generación, ha desatado una ola de violencia en México que ya resuena en el mundo entero. Tras el operativo militar se registraron narcobloqueos, incendios de vehículos y ataques de comercios en Jalisco y otros 5 estados. Esta situación ha encendido a las alarmas internacionales, especialmente por la seguridad de los visitantes y la logística en una de las sedes principales del torneo. La prensa internacional ha reportado con alarma estos incidentes, destacando lo que es la vulnerabilidad de la sede mundialista. El medio surcoreano The Chuseon también subrayó que el deterioro de la seguridad es preocupante, dado que su selección nacional jugará 2 encuentros en la ciudad, incluyendo un duelo ante el anfitrión México. Por su parte, el diario El Tiempo de Colombia puntualizó la preocupación de las autoridades mexicanas por la posible entrada de delincuentes colombianos vinculados al narcotráfico, quienes podrían aprovechar los paquetes turísticos del Mundial para integrarse a los carteles locales. Entonces, también Roberto Alarcón, coordinador de seguridad de Jalisco, confirmó que ya se han realizado retornos de ciudadanos colombianos a los que no pudieron acreditar el motivo de su presencia en el estado. Ante esto, Guadalajara planea un despliegue de más de 2.000 cámaras, drones y patrullajes activos de la Guardia Nacional y el Ejército. Presión política y calma desde la FIFA, desde los Estados Unidos, en donde Athletic reportó que el gobierno estadounidense también comenzó y aconsejó a sus ciudadanos refugiarse ante la actividad criminal en curso. El medio también vincula la celeridad del operativo con la presión política del presidente Donald Trump, quien recientemente amenazó con ataques terrestres contra los carteles. A pesar del caos, la oficina del gobernador Lemus aseguró que también de Athletic que no han recibido comunicaciones de lo que es la FIFA y también que representan una preocupación oficial por la sede. El diario Olé de Argentina calificó la situación como una alerta mundial, reportando que la ciudad fue tomada por grupos criminales en represalia por la muerte de su líder, afectando incluso las operaciones en el aeropuerto. Asimismo, el Universal de Cartagena resaltó que estos incidentes violentos impactan directamente lo que es la logística y la percepción de seguridad de los visitantes internacionales a pocos meses de los recientes torneos clasificatorios. En Europa, el periódico L'Equipe también dio cobertura al suceso, informaron también sobre la cancelación de partidos de fútbol en Guadalajara y también la suspensión de vuelos. En general se habla de una situación muy intensa de cara a los partidos de repechaje como el de Nueva Caledonia y Jamaica. Y la Copa del Mundo Guadalajara, sede de encuentros determinantes en el estadio Akron, iniciando con el duelo entre Corea del Sur y el ganador del repechaje de la UEFA el 11 de junio. Otros partidos programados incluyeron el México versus Corea del Sur el 18 de junio, Colombia versus el ganador del repechaje intercontinental el 23 de junio y el choque entre Uruguay y España el 26 de junio. Antes de la cita veraniega, el estadio recibirá un torneo de repechaje mundialista del 2026 mundialista del 26 al 28 de marzo con selecciones como Nueva Caledonia, Jamaica y la RD de Congo. También, por otro lado, en otras noticias tenemos a Roberto Martínez, se rinde a Cristiano y será el mejor de la historia. El seleccionador de Portugal elogió la inigualable motivación diaria y ética de su capitán en una entrevista a Portugal Fútbol Summit, siempre mostrando su admiración por Cristiano Ronaldo e incluso antes de asumir el cargo de selección de Portugal.
Recientemente el seleccionador español alabó la extraordinaria mentalidad y ética de trabajo de su capitán en la entrevista en el nuevo podcast de Portugal Football Summit. Nunca he trabajado con un jugador que cada mañana se centre en aprovechar el día para mejorar. Si bien pudiéramos tener a Cristiano para siempre, sería la forma más fácil de ayudar y también a los jugadores más jóvenes cuando llegan a la selección nacional, en donde su deseo es aprovechar cada día para mejorar. Y también dijo Roberto Martínez, que añadió en Portugal Football Summit, será el mejor jugador de la historia, gane o no la Copa del Mundo. Nuestra responsabilidad es darnos la mejor oportunidad posible para competir por ella. Eso se consigue analizando, mejorando constantemente y manteniendo la misma mentalidad que nos ayuda a triunfar en la Liga de Naciones. También subrayó la importancia que tuvo ganar la Liga de Naciones en 2025 a España en la tanda de penaltis y lo que influye Cristiano Ronaldo en el entorno de la selección de Portugal de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano. Fue esencial para nuestra confianza y nuestra fe. Si analizas la Liga de Naciones, probablemente sea el formato más exigente. 10 partidos en 10 meses, 5 concentraciones diferentes y partidos decisivos a vida, a muerte. Ganar en Alemania, donde Portugal no ganaba desde hacía 25 años, y enfrentarse a un campeón de Europa en la final dio al grupo una confianza increíble de cara al futuro. Contó el seleccionador de Portugal medidas de protección. Martínez, que se hizo cargo de Portugal en 2023 y ostenta el mayor porcentaje de victorias en la historia de la selección nacional con un 69,4%. Considera lo que es necesaria la creación de medidas jugadoras como lo es el que tengan un buen descanso y nadie quiere ceder, pero todos deberían hacerlo. No se trata solo de enfrentarse al fútbol de clubes con el fútbol internacional, sino que se trata también de reconocer lo que necesitan los jugadores. Necesita que los jugadores entre 3 y 4 semanas de descanso y punto. El cuerpo lo necesita, los músculos necesitan recuperarse. Hay un cansancio mental que hay que abordar, explicó Roberto Martínez. Toque de atención, también por otras noticias tenemos en un toque de atención a Filipe Luis. Según avanza Globo Sport, también Bat, presidente de Flamengo, tuvo una reunión con el cuerpo técnico y la plantilla para exigir respuestas por el mal arranque de temporada. Se busca revertir la situación para Flamengo. El 2026 no ha empezado de la mejor manera posible, tras cerrar una temporada por todo lo alto, con Libertadores y Brasileirao bajo el brazo. Filipe Luis otea su primera gran crisis como técnico rubronegro. La mala imagen de la idea de la recopa ante Lanús ha dejado dañado el equipo. Según Globo Esporte, una situación en la que la directiva del club encabeza por el presidente Bab quiere arreglar cuanto antes a pesar de la realidad actual desde el club, que confían en darle la vuelta a la situación, como avanza lo que es el medio, en donde el viernes pasado tuvo lugar una reunión entre el mandamás José Boto, que es el director deportivo de la plantilla al completo, y al propio Filipe para exigir fuertes respuestas por lo ocurrido en este arranque de curso. Si bien este tipo de reuniones son habituales dentro del día a día del club, cada 10 días, esta última fue más intensa de lo normal. La directiva entiende que realizó una gran inversión y logró retener a la plantilla. Por lo tanto, los resultados deberían ser mejores, explica Globo Sport. También porque tras gastar la friolera de 97 millones de euros el pasado mes de enero, incluyendo lo que fue el fichaje más caro de la historia de Sudamérica, en donde Lucas Paquetá con 42 millones, Flamengo perdió la Supercopa de Brasil frente a Corinthians y está al borde de hacer lo mismo en la Recopa tras perder en la ida contra Lanús. Eso sin contar los resultados en el Brasileirao, 1/10 a 3 puntos del Palmeiras. El medio incluso recalca que el ánimo dentro del vestuario no es el que era, algo parece haberse roto. Algunos jugadores creen que falta diálogo y se sienten incómodos con las decisiones del cuerpo técnico.
La comunicación con la directiva tampoco es tan abierta. Esto se extiende a los jugadores y a otros sectores del club. También suscriben lo que es una situación que incluso parece haberse trasladado a la grada, donde la relación, la afición tampoco pasa por su mejor momento, en donde la presión en el Flamengo es algo que no se ha visto en ningún otro lugar. Quizás el Real Madrid sea así o cualquiera que viene aquí sabe que es así. No creo que el problema sea el exceso de críticas, sino el exceso de elogios cuando las cosas van bien. Te colocan en un pedestal tan alto que no estás preparado para caer. Cada jugador tiene su proceso, algunos se recuperan rápido, otros tardan más, otros no, y depende de cada uno pedir ayuda. La presión es un privilegio. Tenemos una plantilla para luchar por todo y por eso la presión es tan grande, comentó Filipe Luis. La presión en el Flamengo es algo que no he visto en ningún otro lugar. Quizás el Real Madrid sea así. Cualquiera que viene aquí sabe que es así. No creo que el problema sea el exceso de críticas, sino el exceso de elogios. Cuando las cosas van bien, te colocan en un pedestal tan alto que no estás preparado para caer. Cada jugador tiene su proceso, algunos se recuperan rápido, otros tardan más, otros no, y depende de cada uno pedir ayuda. La presión es un privilegio, tenemos una plantilla para luchar por todo, y por eso la presión es tan grande, comentó Filipe Luis. También, por otro lado, en otras noticias tenemos debate abierto con Trent Alexander-Arnold, en donde declaró que no lo llevarían al Mundial. Viv Ardenson, ex leyenda del Arsenal, reaviva la pelea con el lateral del Madrid de cara a la Copa del Mundo. Su puesto no está garantizado para Tuchel. Inglaterra deshoja a la Margarita por Trent Alexander-Arnold, nacido en Liverpool, Reino Unido, en 1998. Con un papel casi secundario en el Madrid, el lateral ha visto como otros nombres le adelantaban por la izquierda de cara al Mundial del próximo verano. Son ya varias las voces que se oponen a su convocatoria, visto el nivel de otros jugadores y el poco protagonismo del inglés en el Bernabéu, que es clave en los últimos años en los Three Lions, en donde su puesto está en juego. Pete Anderson, también leyenda del Arsenal, carga contra el lateral, en donde Trent ha tenido una temporada rara. Ha entrado también y salido del Real Madrid y también no juega con regularidad. No le llevarían al Mundial, comentaba el exjugador en declaraciones para Goal, en donde un análisis que ha incidido en el Reino Unido y reaviva un debate que ya de por sí estaba acalorado, porque a menos de 4 meses por la Copa del Mundo, Inglaterra no termina por definir su lista. También recalca las opciones que a día de hoy están por delante. Trent para ocupar el puesto de lateral en los Three Lions, rehace James y Tino Liberano. Me gusta, también declaraba Rice James, debo admitirlo. Es otro jugador que puede jugar en varias posiciones, puede jugar en el mediocampo. Hablas de un equipo para el Mundial y si tuviera también que elegir, probablemente le llevaría. Ha madurado y tiene experiencia como otra opción. Liberamento es joven, prometedor y muy atlético, cerraba Anderson. El Liverpool no está teniendo la mejor temporada, debut en Madrid, en un año complicado tanto a nivel colectivo como individual. Varias lesiones le han lastrado y ha perdido peso en pleno internacional. Una situación que no es anómala y también en la era de Tuchel en Inglaterra. Desde la llegada del alemán, Trent apenas ha jugado un partido con los Three Lions y para más Indy fue menos de media hora. A veces confía mucho en sus contribuciones ofensivas. Un error defensivo puede ser decisivo. Thomas Tuchel también sobre Trent Alexander-Arnold, en donde para el técnico juega en su contra su predisposición de ir al ataque y dejar de lado sus tareas defensivas, en donde declaró que a veces confía mucho en sus contribuciones ofensivas, pero no le da tanto énfasis a la disciplina y al esfuerzo defensivos. El único error defensivo, el único momento en el que no estás al 100% despierto, puede ser decisivo, declaró. Unas declaraciones explosivas y que incluso obligaron a Gary Lineker a salir a su defensa, en donde declaró que tampoco puedes permitir que tus entrenadores y representantes hablen mal de ti en público.
Eso está mal. Tuchel no debió haberlo hecho. Trent es una cuestión de estado en Inglaterra. Lineker defiende a Trent. Con tus entrenadores no deben hablar mal de ti en público. El exjugador inglés defiende al lateral del Real Madrid después de que Tuchel le criticase públicamente. Gary Lineker es una de las voces más autorizadas en Inglaterra para hablar de su selección. El exjugador del Barcelona disputó un total de 80 encuentros en Inglaterra, en los que logró 48 goles. El exjugador inglés sale en defensa de Trent Alexander-Arnold después de que Tuchel le criticara tras unos partidos con su selección, en donde declaró que a veces confía mucho en sus contribuciones ofensivas, pero no le da tanto énfasis en la disciplina y el esfuerzo defensivo. El único error defensivo es el único momento en el que no estás al 100% despierto. Puede ser decisivo. El exdelantero critica ahora al técnico alemán por sus palabras, que fueron claramente extrañas e inusuales y un error. Tampoco puedes permitir que tus entrenadores y representantes hablen mal de ti en público. Eso está mal. Tuchel no debería haberlo hecho. No sé qué lo llevó a hacerlo. Si piensa eso está bien y puedes tener conversaciones privadas con el jugador para abordar los temas o los problemas que tienen, pero no lo haces públicamente. Siempre he sido un gran defensor de Trent, uno de los mejores atacantes del mundo. Todo lo relacionado con su lado defensivo, si lo pones tan adelante y lo mueves al medio centro. Habrá elementos en los que no podrás defender de manera particularmente brillante. Siempre pensé que Trent era un centrocampista que se convirtió en lateral. Es una pena que haya acabado teniendo que jugar de lateral. Lineker no solo criticó a Tuchel, también anteriormente al seleccionador Southgate, que dejó a Alexander-Arnold abandonado a su suerte. Gareth es uno de esos entrenadores con mentalidad defensiva, quizás incluso más que Tuchel, a quien le gusta estar un poco más al ataque. Gareth lo puso en el medio campo y lo dejó abandonado un poco, declaró para rueda de prensa. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video, gracias a todos por ver. Hay que pagarle mejor a los padres para que los padres en sus trabajos no tengan que estar 12 horas al día en una oficina o en una fábrica y que puedan pasar más tiempo con sus hijos y que a sus hijos les puedan enseñar este tipo de cosas. Sí, obviamente las que se hacen y las que no. Es un tema que trasciende al fútbol, desborda esta cuestión y me atajo de lo que dice Sebastián, pero siento que a nivel individuo de Prestiani y Vinicius, estamos parados igual que la semana pasada. Los dos son víctimas. Vinicius es víctima de una presunta agresión que todavía no ha sido comprobada, ¿no? Una supuesta, una presunta culpabilidad de Prestiani. Prestiani ahora es víctima también de la condena que le viene. Es lo que digo. Sí. Está quedando damnificado, sí, más allá de que se tenía que tomar una decisión. Es víctima de la condena que le viene, se autoincriminó también, tanto y ¿no? en cuanto él realmente sea víctima, porque si es culpable no será víctima de nada. En todo caso tendrá que hacerse cargo de sus acciones. Yo te digo, pensándolo, la reacción de Vinicius, si a mí me dicen lo que a mí no imagino una mente tan retorcida. Claro, retorcida de salir corriendo si no le dijeron nada. Sinceramente les digo, Sería muy loco. O sea, me parecería muy loco. Me parecería muy loco. Tampoco, ahora, ¿hay pruebas? No las veo. Claro, salvo que haya algún documento de video que nosotros no hayamos visto. Venía intercambiándose ya. Hacía rato con Prestiani, con algunos... Venía tirándose palabras, insultos, y no había reaccionado así. Cuando se tapa la boca por cuarta vez Prestiani, ahí es donde reacciona Vinicius. Yo no creo que sea alguien capaz de levantar una bandera que además viene combatiéndola, claro, y mentir acerca de eso. Pero también me pongo del otro lado, porque Prestiani no tiene la defensa que tiene Vinicius por vestir la camiseta del Madrid, claro, por ser el jugador que es, por haber sido además un jugador que ha sido protegido desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué no reaccionó el resto de los compañeros? Salieron corriendo, si saben que hay un protocolo, el protocolo del árbitro, ¿por qué no salieron los compañeros que supuestamente escucharon a defender a su compañero con el protocolo correspondiente? Entonces ahí es donde me genera la duda. Insisto, ahora que Prestiani dijo que es una cuestión, también tiene que ser penado porque no cabe la homofobia tampoco dentro del deporte. Por supuesto. Pero bueno, ahí es donde me genera duda el tema del racismo. Ya él mismo se autoincriminó. Claro. Sí, A lo que marcaba recién Federico, Prestiani no es víctima.
Ya luego discutimos la cuestión mediática y que seguramente se lo habrá maltratado en redes sociales o en distintas plataformas, pero Prestiani no es víctima de nada. Él ya en primera persona ha sabido decir su equivocación porque se ha autoincriminado. Ya después contamos si es racismo o homofobia. Se precipita un juicio sobre un individuo, ¿no? Porque esto ya, como decimos, trasciende lo futbolístico, que no tuvo todo un análisis complejo. En una semana reconstruyeron, por eso digo, lo que dice Nacho, de la cantidad de pruebas que presentó Real Madrid con pruebas audiovisuales, que no hemos visto, calculo que deben ser lo suficientemente fuertes y claras como para haber tomado esta decisión hoy, esta determinación. Porque no es una determinación sencilla, no te costaba, o sea, no había otra manera. ¿Qué otra manera había? Sí, no, totalmente. Y lo que me llama mucho la atención es que si son lo suficientemente fuertes y claras, espero que sí, por esta decisión que tomaron, que no lo hayan sancionado ya directamente. Digan, muchachos, acá por está, eso, exacto. 10 partidos o suspensión de por vida. Si hubo un acto de racismo, para mí es sanción de por vida, porque de una vez por todas el fútbol tiene que tomar una medida ejemplificadora. Sí. De por vida en la Champions, que no juegue nunca más la Champions, como pidió el propio Mbappé. Lo apoyo. Me llama la atención que la suspensión, si tienen ese elemento tan contundente, que sea solamente provisional y no definitiva. Provisional por un partido. Por un partido. Ni siquiera provisional. Yo creo que la UEFA, sinceramente, para mí no reunió todavía la suficiente cantidad de pruebas que pretende. Eso es injusto. Y entonces lo que hizo fue sacarse el problema de encima. Evitar uno más grave. Evitar la bomba de tiempo. Con el testimonio de Prestiani. Ponerlo a Prestiani en el Bernabéu, con todo lo que puede llegar a significar, no solamente para el mundo, sino dentro del terreno de juego y con el público. Claro. Porque realmente, si el acto sucedió y la UEFA por ahora no lo está pudiendo comprobar o no lo ha mostrado públicamente, imagino que los jugadores del Real Madrid deben estar enojadísimos con Prestiani. ¿Entendés? Si eso pasó. Claro. ¿Entendés? Entonces, es una bomba de tiempo el partido de revancha. Sí, el partido del miércoles es una bomba de tiempo. Para Prestiani, con Prestiani adentro, muchos, ahora lo desactivaron. ¿Qué es peor? ¿Ser racista o ser homofóbico? Porque las dos cosas están mal. Por eso, a ese punto estamos llegando, ¿no? A que tenemos que elegir, en este caso, Prestiani, al decir y al confesar que fue una palabra homofóbica, bueno, está dando a entender que para él es menor ese delito, ¿no? Esa cuestión. Entonces, también es cierto que yo creo que lo que nosotros estamos acostumbrados es decir... Pero yo vuelvo a marcar esto que decía antes. Por eso te digo, yo es algo más coloquial. Que Prestiani lo hable refiriéndose a Vinicius como una conducta homofóbica. Claro. Vos decís que es una cuestión cultural que le dijo como insulto. Claro. Como quien le dice... Con un insulto muchas veces va y viene dentro de una cancha que son palabras mal utilizadas. Eso está claro, no es que se justifiquen. No deja de ser un insulto. No es que se justifiquen, pero no creo que tenga la carga que sí sintió Vinicius cuando él manifestó que le dijo mono. ¿Sabes qué pasa? Que son dos cosas distintas. Cuando tú utilizas esa palabra como insulto, te estás denotando como un homófobo. Tal cual. Sí. Y yo creo que ahí viene la cuestión. Claro. Que quizás él no es homofóbico, pero fue educado de una forma incorrecta como para utilizar esa palabra como insulto. Calificar como algo malo a alguien por una inclinación sexual es algo que atrasa 150 millones de años, la verdad. Es que hoy vuelvo a repetir lo mismo. No creo que lo haya utilizado del modo de tratarlo de una orientación sexual distinta a la de él, sino tratarlo de cobarde. No sé, con poco valor para jugar al fútbol. Bueno, y en ese ida y vuelta que hay adentro de una cancha muchas veces, que hay insultos que van y vienen de este nivel, de este tipo. Y ahí es donde estoy de acuerdo, no sé qué lo que marcaba Sebastián justamente con José, que hay que deconstruirse. Bueno, tendrán que entender que ese tipo de calificativos no van más. O sea, la verdad, no Ahora, palabras como esa de Prestiani, le tiene que decir cobarde, no le tiene que decir como la esa de palabra Prestiani, homofóbica. no dudo que haya habido ida y vuelta todo el tiempo en la cancha. Sí, por otra parte... está mal y tenemos que erradicarlo. Mientras que le pagan mejor a los profesores, le pagan mejor a los papás y tenemos mejores educadores y todo lo que marcaban Guardiola y Sebastián, hay que tomar decisiones. Y el fútbol, si bien no es un modelo para educar a nadie, sí sirve para dar ejemplos claros y contundentes en contra de entonces le corresponderá a UEFA homofobia y todas las conductas de este perfil. E impulsar un movimiento de es un lenguaje machista dentro de todo. Y ahí lo hacen la FIFA, la UEFA, la Premier, la Liga. Todos tienen sus respectivas iniciativas para erradicar la discriminación. Y ahí sí la FIFA puede golpearse el pecho. Ya vamos con Nacho de nuevo
nuevo nos ponemos a hablar del Real Madrid fútbol, ahí sí la FIFA puede golpearse el pecho orgullosamente y decir que combaten a ese famoso grito homofóbico de los mexicanos hace ¿cuántos años? Con el tema de que cuando se acaba el arquero, es más, se han suspendido partidos, han echado equipos de competencias. Te doy un caso. Ecuador-Argentina, de la eliminatoria que acaba de terminar, el partido en Guayaquil se juega con aforo limitado. El que ganó 1-0. El que ganó, Ecuador. Exacto. Ese partido se juega con aforo limitado. ¿Por qué? Porque a Ecuador, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la sancionan por el grito, por el que nos salte, bueno, por ese. ¿Por qué? Por un grito homofóbico. Por esa misma palabra, ese partido se juega, entonces la FIFA evidentemente toma sus cartas. Sí, por supuesto. Hay una lucha que además apoyamos y que esperamos que en algún momento logre terminar de erradicar, porque me parece que en ese sentido se ha avanzado mucho. La gente se controla mucho más y ya no es que en los estadios el público grita absolutamente cualquier cosa. Relativo. Antes, sí, bueno, se gritaban más barbaridades o se cantaban. Ahora se ha logrado encauzar. Pero bueno, Nacho, volvemos a Madrid. Perdió el Real Madrid. Paso en falso. Perdió la punta. Del equipo, sí. No, iba a dar un dato más, que el Benfica normalmente... o sea, el Benfica... el Benfica había pedido la suspensión de Valverde, quedó en la nada eso, ¿no? La UEFA lo desestimó. Sí, eso ha quedado en nada. Sí. Yo creo que se ha interpretado como lance el juego, como que lanza el brazo con mala intención, pero no llega a conectar y no lo han rearbitrado en este caso. También es meterte en un terreno pantanoso, porque tendrías mucho que rearbitrar. No, decir que el Benfica normalmente suele entrenar o estaba entrenando en su ciudad deportiva y luego viajaba a la ciudad de turno para dar la rueda de prensa. Pero la intención es ejercitarse sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu. O sea, cambia Mourinho la rutina para que sus futbolistas, digamos, se acostumbren al escenario. O sea, ya el juego psicológico ha empezado. Está aquí. O sea, se juega por todos los frentes, sí. Y con respecto a lo que estaba diciendo usted, señor Buscalia, pues no tiene continuidad ninguna el Real Madrid. El Real Madrid ha tenido que luchar demasiado, ha tenido que pelear mucho, ha estado meses persiguiendo al FC Barcelona para arrebatarle el liderato, y cuando lo consigue, lo defiende de esta manera. ¿Sabes por qué Así pasa, defiendes el liderato. ¿Y sabes por qué pasa eso? Tirando 45 minutos a la basura. Claro, y tirarlos además en Pamplona, porque no es cualquier campo para tirarlo. Porque es un campo que como no salgas como tiene que salir, estás muerto. No, pero eso le pasa a Arbeloa por querer complacer a los niños mimados. Entonces lo pone a Carvajal, que fue un desastre de lateral, cuando tenía que haberlo puesto a Trent, que venía de jugar bien, y después recula y se mete en otro lío. Entonces, y la dupla de centrales, además una dupla que no venía utilizando. Pero futbolísticamente, en creación, ¿qué le habíamos muy destacado? Arriesgado 3 defensas nuevos. Ni hablar. Pero ¿qué le habíamos destacado en el gran hándicap que ha tenido esta temporada el Real Madrid? Que con Alexander Arnold la había mejorado porque él se siente un mediocampista más, porque él genera, porque él se suma. Carvajal no te dio eso. Y sin Alexander Arnold se le nota mucho. Ahora, hay otra cuestión. En este programa le pegamos fuerte a Xabi Alonso cuando dijo lo que dijo de Osasuna en el partido de ida, ¿verdad? Sí, de acuerdo. 15 días atrás, 15 días antes de este partido, Osasuna hace exactamente lo mismo contra Celta de Vigo. Y lo transmitimos con Fede. ¿Verdad? Con Budimir es un equipo que te tira centros. Sí. Cuando sale Budimir y entra Raúl García de Haro, es un equipo que filtra el espacio. Claro. Hace exactamente lo mismo. Saca a su goleador, pone al otro 9, comienza a jugar diferente. Así te marca el segundo. Y los dos le hicieron goles. Uno de penal, el otro un golazo, el de Raúl García, extraordinario. Es que, pero ¿y tú para defender a Budimir? Para defender a Budimir tú necesitas un Rüdiger. O sea, necesitas a un tipo contundente. Yo entiendo que Álava, yo quiero entender lo de Álava, porque como no tienes a Hausen, quiere un central que tenga salida de pelota. Vale, te lo compro. Pero entonces sácame a Asensio y méteme a Rüdiger. O sea, méteme uno contundente. Lo extraño mucho a Rüdiger. Pasa que Rüdiger, me parece, Nacho, Rüdiger no está para jugar 2 partidos en la semana todavía.
No, si salen una rodilla en cada partido. Y el partido de Benfica es el más importante de lo que le queda en el futuro. Yo cuando vi esa alineación el fin de semana, el sábado, que lo transmitimos acá con Pablo Giral, dije, esta es una decisión tomada pensando en la revancha, coincido. Seguro. En que se juega... Porque, a ver, un paso en falso en Osasuna te da todavía posibilidad de recuperarte. Un paso la Liga en falso no se definía el otro día, la Champions se definía. Pero entonces una cosa, Juanjo, no se puede dar ese lujo, coincido. Juanjo, coincido, pero entonces piensas... Juanjo, coincido, pero entonces... Joder, yo entonces me voy a Mbappé. Joder, yo hubiera pensado en Mbappé. O sea, Mbappé tiene la rodilla como la tiene. Mbappé, desde que ha empezado este año, se ha perdido Betis, se ha perdido Atleti... No tocó la pelota Mbappé el sábado. 14 minutos. Se ha perdido Real Sociedad. O sea, sí, fue peligrosísimo con lo poco que tocó. Pero quiero decirte, está claro que Mbappé no está al 100. Joder, si estás pensando en Benfica, guárdatelo para entonces. Y este es un partido que yo te digo, pones a Gonzalo delantero a pegarse con todo el mundo y te puede meter 2 goles. Es el típico partido de Joselu en el pasado. Y te lo hace Gonzalo. Y metes a Gonzalo y lo escondes una vez más en la banda. No entendí la dirección de campo. ¿Esas son novatadas de Arbeloa o no, Nacho? Decisiones que cuando llega esa encrucijada entre priorizar Champions o sacarle más ventaja al Barcelona, porque jugaba antes y obviamente se iba a estirar la diferencia después de esa cacería por la punta desde la fecha 14, desde donde la ostentaba el Barcelona, era una oportunidad quizá única. Capaz ese tren otra vez no pasa. Yo creo que jugó con todo lo que tenía por el miedo a perder y terminó cayendo en esa trampa del miedo a perder. Sí, ahora, viendo esa defensa, te dabas cuenta que no podía terminar bien la cosa. Demasiado cambio. Carvajal, que no venía jugando. Sí. Asensio, que esta temporada es flojísima, la temporada de Asensio. Del Mundial de Clubes. Y Alaba, que ¿cuánto hace que no tiene continuidad? Hace 2 años, después volvió, estuvo un par de partidos, se volvió a lesionar, volvió a entrar, volvió a alternar. Asensio queda muy expuesto en la jugada del gol. Carvajal le ganaba en la espalda todo el tiempo. No aportó ni en ataque ni en defensa. Falta de fútbol. Y además aquí me quedó la impresión, viendo el partido, viendo la transmisión, que le tiramos demasiadas flores a Güler el otro día, en la relación que hicimos con Belling. Creo que nos pasamos de empalagoso. Me hago cargo. Me pasé empalagoso con Güler. Yo creo que es un jugador que necesita contexto. Mira que hay futbolistas que en este contexto de caos florecen. Fede Valverde en la jugada del gol aparece por izquierda centralizado. Golazo. Ahí demuestra que es un jugador diferente al resto. Es un jugador que florece en el caos. Güler florece en el orden. Güler te puede organizar el equipo alrededor de su figura con la pelota. Pero necesita funcionamiento. Si no tiene a quién tocar... Pero no puede llevar el peso él solo. Tiene que ser una cuestión... ese vacío de peso en el medio, del cual tanto hemos hablado, del dejar ir a Modric, de que después que se fue Kroos quedó vacío, de que Valverde no iba a sustituir. Pero Güler ha tenido buenos partidos. Yo te digo una cosa. Eso lo tienes que tapar en equipo, no como un individuo. Ahí te escucho seca. Pero en Madrid... Ahí te escucho seca. Un segundo, Nacho. Yo lo que digo es que si Real Madrid, para ganar un poco de solidez defensiva, tiene que recurrir a poner a Tchouaméni y a Camavinga juntos, no pueden salir. No está jugando como Real Madrid. Totalmente. Porque son 2 jugadores demasiado defensivos para lo que uno cree que necesita Real Madrid, o para lo que es Real Madrid, ¿no? Real Madrid en otra época te ponía un Casemiro, pero el resto todos jugaban. Hoy Camavinga y Tchouaméni te dan orden, pero te quitan brillo hacia adelante. Pero hoy tiene que hacer Valverde eso para asegurar el cero en el arco propio. Bueno, Güler tratando de organizar, Mbappé en una pierna, Vinicius haciendo su partido, que a mí me pareció el mejor Vinicius. Valverde Real Madrid, el más rebelde al menos. Valverde creo que está tocado. Bueno, no sé. digo, evidentemente tendrá que pedirle a alguno que le pueda dar un poco más de fútbol, que además te cumpla la función de retroceder y ordenar al equipo cuando no tenga la pelota y sacar a Camavinga. Ahora, si el objetivo del Real Madrid es salir a la cancha garantizando el 0 en su arco, y estamos hablando de un Real Madrid diferente al que nosotros aprendimos que era el Real Madrid en otra época, ¿no? Es que lo es, porque tiene una plantilla descompensada, porque tiene lugares en la cancha que no puede cubrir con futbolistas de clase mundial. Esa es una realidad, por muy Real Madrid que se llame. Y esto pone en perspectiva lo que decíamos el otro día. La gran era Cristiano Ronaldo se lleva también a cabo con una CMK brillante. Cristiano Ronaldo hace la época que hace en Real Madrid, y Real Madrid con Zidane hace la época que hace, con Champions incluidas, con ese triplete increíble, también porque tuvo mediocampistas de primera línea. Hoy el Real Madrid no tiene mediocampistas de primera línea. No los tiene, dale, Seca. Sí, a ver, esto es un tema que venimos conversando ya hace un par de años desde que Toni Kroos decidió retirarse del fútbol, ¿no? Y el Real Madrid viene buscando un jugador de esas características. También Arda Güler es un tremendo futbolista, pero también necesita socios,
¿no? A ver, si lo dejamos solo con Tchouaméni y con Camavinga, a ver, quizás acompañarlo con otro jugador. Por eso la plantilla actual del Real Madrid podría ser, no sé, Dani Ceballos, ¿no? Que podría quizás acercarse más al Entró perfil un ratito de jugador, el otro día, un poco más mixto. Por eso el novato de alguien que podría acercarse un poco más al perfil de acompañar a Brahim Díaz. O sea, lo que tienes en el banco es Ceballos y Brahim Díaz. Ahora, una moneda al aire. De lo que no queda ninguna duda es que Mastantuono para Arbeloa es una figura decorativa, Nacho, ¿eh? No, sí, es cierto. Ya no lo pone nunca. Afectó el reclamo de Mbappé. Hay una jugada que circula mucho, Nacho, y no sé, quiero que me lo confirmes. Si algo tiene que ver con el hecho de que en ese último partido que juega Mastantuono, Mbappé se quejó un par de veces de que no le pasó la pelota y tomó otra decisión de pegarle al arco, por ejemplo. A mí no me consta que Mbappé haya bajado el pulgar en ningún caso. Yo creo que esto es una decisión pura de Arbeloa, que igual que en sus 5 o 6 primeros partidos como entrenador del Real Madrid, me parece que lo puso en todos menos en uno, de titular, ahora en el segundo tramo es cuando lo ha sacado de los 11. Al final, si miras la temporada de Mastantuono sumando Arbeloa y Xabi Alonso, es un futbolista que ha disputado una cantidad de minutos espectacular para ser su primera temporada en el Real Madrid. Sí que es curioso que cuando parecía que empezaba a enganchar buenas actuaciones, goles, que parecía que, bueno, se sentía un poquito más suelto después precisamente de esos silbidos recibidos por parte del Estadio Santiago Bernabéu, había sacado su mejor versión y le hemos visto desaparecer del 11. No quiero descartar que pueda tener algo que ver también esos problemas de pubalgia que lleva arrasando toda la temporada y que, como bien sabéis, le pasa a Yamal, le ha pasado a Nico Williams, que deciros, le ha pasado a muchos futbolistas jóvenes esta temporada. Es una epidemia, es una plaga. No quiero descartar que esto le pueda estar afectando también, pero lo seguiremos de cerca. Desde luego, Mile, yo creo que Mbappé aquí no ha bajado el pulgar, ¿eh? No, porque lo he visto mucho en las redes, en medios españoles y en estas cuestiones. Y la última vez que jugó Mastantuono fue ese partido. Y que Mbappé le hace así como varias veces, le hace que no le pasa la pelota. Entonces, por ahí Arbeloa sintió que no se estaban llevando bien dentro de la cancha y lo dejan en el banco. Yo creo que tiene que ver con esa elección de Arbeloa de tratar de construir un equipo a partir del equilibrio. Él trata de encontrar una estructura, rombo al atacar. Más que Valverde no. Lo que pasa es que rombo al atacar, 4-4-2 al defender. Lo golpeó mucho el partido de Benfica, no el último, sino la cuando pierde y cae a la repesca y toda esa historia que le complica el calendario porque le suma 2 partidos más. Ni hablar con la complicación que además trajo el primero de esos partidos con Benfica. Creo que eso le trastoca todos los planes y lo lleva a Arbeloa a esto que dice Seba. A decir, a partir de ahora se acabó el 4-3-3, vamos a un 4-4-2, vamos a cerrarnos nosotros porque no nos pueden hacer 4 goles como les hizo Benfica. Y a partir de ahí a cambiar la manera. ¿Dónde entra Mastantuono? No tiene es por Güler para jugar así. Es por Güler, es una alternativa de Güler. Tendría que ser por Güler, tendría que ser en la punta del rombo. Lo que pasa tendría que ser por Güler en la punta del rombo. Después hazlo retroceder como mediocentro. Pasa que queda un solo lugar para varios futbolistas, porque lo tenés a Güler, lo tenés a Brahim, lo tenés a Bellingham volviendo. Claro. Tenés muchos jugadores para un solo lugar. De hecho, cuando Mastantuono va para allá, lo presentan como delantero. Es de esos jugadores que cuesta definir si es delantero o mediocampista. Claro, en la lista de convocados normalmente lo ponen entre los delanteros. Claro, delantero, y en River jugaba como extremo por la derecha. Él llega al Real Madrid, Xabi Alonso lo pone ahí en ese lugar. También lo puso en el 4-3-3 de extremo derecha. Claro, pero hoy que no juega con ese esquema el Real Madrid, no hay demasiado lugar para un jugador de esas características. Samuel Vargas, ¿lo escucho o no está Vargas? ¿Se cayó Vargas? No, está por ahí, ¿no, Vargas? Siempre, Juan José, jamás. Pensé que se había ido. Lo que pasa es que me parece muy interesante y hay 2 factores, vea, y esto es de siempre. Dependerá de la enjundia del plantel, del compromiso del plantel y de la actitud del plantel, porque están en manos de un interino, como decía Rojas. Entonces es poca la mano que pueda meter. ¿Interino? Cuando mete mano suele ser interino? Sí, claro, y suele ser para torpedear al equipo. ¿Eso es Arbeloa o es el técnico en propiedad para ustedes? Es un interino, pero es el como que lo está fue Solari, dirigiendo. como han pasado tantos otros. Puede ganar la 16. Porque es un interino, Juan José, correcto. Está bueno. Tranquilamente, porque dirige a caballos del fútbol europeo como Mbappé y compañía. Ahora depende de ellos. Si ellos quieren, voltean el técnico como con Xabi Alonso. Si ellos quieren, se ganan la Champions como en la era Ancelotti. Depende de ellos, en una prácticamente autogestión que está el conjunto merengue. Y respecto a lo segundo, Mastantuono es un jovencito.
Y estoy más cerca de Ignacio, es un chico que es una joven promesa, es un teórico crack del fútbol internacional, pero está en proceso de adaptación. Venía de River Plate, hizo agua en el Mundial de Clubes, una horrible presentación individual y colectiva, y fue al Real Madrid, claro, a sumar experiencia, a adaptarse y llevar a tiempo. No es del Castilla, tampoco está para sentar a Güler, está para jugar minuticos cuando Alonso, cuando Arbeloa o cuando el próximo que llegue se los den, pero despacito, que es un jugador que está apenas en crecimiento, está todavía muy chiquito. Me llama mucho la atención el silencio de Nacho Peña en Madrid, con la Puerta de Alcalá de fondo, sí, con lo que acaba de decir Samuel, que los jugadores del Real Madrid sacan campeón, se autogestionan, te sacan campeón de la Champions si tienen ganas, echan al técnico si tienen ganas. Me llama mucho la atención eso. No se sorprenda, señor Buscalia, no se sorprenda tanto, porque si usted ha seguido... No, pero si usted ha seguido con interés mi último año y medio aquí, o sobre todo mis reflexiones después de la destitución de... He aprendido mucho. Sí, claro, lo sé, pero yo le refresco. Mis últimas reflexiones con la salida de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa, y sobre todo con esa abrupta derrota en Albacete, fue que aquí en año y medio han pasado 3 entrenadores diferentes que no se parecen nada en sus estilos, porque Ancelotti y Xabi Alonso se parecen muy poquito, y Arbeloa se puede parecer un poquito más a Xabi Alonso, pero tampoco es que sean iguales. Bueno, pues han pasado 3 tipos diferentes en el banquillo y solo hay un común denominador: los futbolistas, los jugadores. Y por tanto, yo, como el Estadio Santiago Bernabéu, cuando ha tenido que declarar, considero que los verdaderos culpables, si hay que partir la tarta de la culpabilidad, vas a venir con lo mejor la bandera, ¿no? En un 65, ganan casi 70% de las opciones, vas a venir, te digo que son los jugadores. Bueno, pero... Sí, por supuesto, pues porque pero es que en el Real Madrid es fundamental. Es que entrenar al Real Madrid, yo también lo he dicho muchas veces, es una especie de arte. Es un arte porque tienes que tener lo futbolístico, pero tienes que tener el nivel de gestión de las grandísimas estrellas. Y eso no lo hace cualquiera. Eso tienes que ser un tipo también al que respete mucho, incluso respetándote mucho. Cuando ya llevas 4 años como Ancelotti, también pueden pasar de ti y ya no hacerte caso, o ya no comprarte el discurso, sí, no olvidemos, o ya no estar a muerte contigo. Con lo cual acá lo hablamos. Es que tiene razón apoya a Samuel en este caso. Es que lo apoyo. Es que en este caso los futbolistas han sido los verdaderos culpables, claro. Y si alguien se ha cargado a Xabi Alonso, y el que te aplaude acá es Fede Rojas, seguro que los más culpables, yo te digo, es han sido los futbolistas. La rebelión de los periodistas contra los jugadores el día de hoy. Fede Rojas aplaude, Samuel Vargas señala, lo apoya Nacho Peña. Pero es que ha sido muy evidente. Es que ha sido muy evidente. Son muy livianos ustedes a la hora de opinar, por favor. Poner de pobrecito a los ha sido muy evidente lo de este año. Aquí hay que ser justo y no poner de pobrecitos a los jugadores. ¿Por qué? Porque realmente esta situación... Acá lo hablamos. Estamos viviendo un déjà vu. Que la plantilla que en 2015-2016 se arrastraba con Rafa Benítez va con Zidane, a quien respetaban y con quien estaban comprometidos, y gana la Champions. Claro. Y no contentos con eso, ganan la siguiente. Y como si eso hubiese sido poco, ganan una tercera. Y cuando le quisieron traer a Antonio Conte, fueron los capos del plantel y dijeron, no, mano dura acá no, que nosotros ganamos todo igual. No es el método, es la entidad. No es el método de quien está al frente, es la entidad que le dan los futbolistas de Real Madrid a quien está sentado en el banquillo. Entonces hay que hacer una votación, esto vamos a decir a las autoridades del Real Madrid, que se metan en el vestuario con una urna, lleguen una mañana al entrenamiento y dicen, muchachos, ¿a quién quieren? Y votan. Votan 25, ¿viste la foto? Arbeloa, porque Arbeloa, Carvajal, bueno, y mirá, le dijo de todo a Pintus. No levantaban las piernas. Sí, le dijo de todo a Pintus y lo mostraron. Perdón, si vos pones una urna en el digámosle que Pintus es el preparador físico. Si vos pones una urna en el vestuario, eligen el técnico y te sacan campeón de la Champions, ¿vos no ponés una urna en el vestuario? Sí, por supuesto. No, está bien, pero digo, entonces, con esa teoría y con lo que dice Tito Puchetti, que Real Madrid es jugadorista. Una barbaridad lo que dijo Fulanito. Entonces le está sacando precio a Ancelotti. O sea, Ancelotti no gestionó ese grupo que sí. No, lo contrario. Estoy elevando el precio a Ancelotti. Tienen que elegir los jugadores. Porque los jugadores de ese Real Madrid elegían a Ancelotti como técnico, bancaban a Ancelotti como técnico y respaldaban las decisiones de Ancelotti. Todos están diciendo una barbaridad, no puedo creer, porque ustedes lo que están diciendo es que vayan los dirigentes del Real Madrid, le entreguen las llaves del Bernabéu
¿Quién es el capitán de Valverde? Que le dé una llave a Carvajal, que llame a Carvajal, Valverde, Mbappé, Vinicius y Courtois, le diga, muchachos, tomen las llaves del Bernabéu, hagan lo que quieran, traigan al técnico, traigan todo. Ya la tienen hace rato. Pero háganse cargo. Ya la tienen hace rato. Bueno, pero es así. No tapó el agua. Es así y siempre fue así. Al punto de que cuando hubo... Vuelvo al pasado. Cuando hubo una figura ahí arriba que respetaban y bajo la cual estaban alineadas, Zidane, triunfaron. Sí. Cuando llegó otro mano blanda, pero sin entidad, sin respeto, sin ese significado, como Solari, mismo método, diferente entidad, no pasó nada. Se lo comieron en 2 días. ¿Quién quería aportar algo, Samuel? Tenemos que ir a la pausa. José, que al final, ¿sabe qué es lo bonito del fútbol? Como diría el legendario Gerardo Bedoya, que todos los caminos te llevan al éxito. De la dictadura de los divos del Real Madrid, o en su defecto el liderazgo marcado de técnicos como Luis Enrique para ir al vigente campeón. O sea, Luis Enrique no podría dirigir al Real Madrid. No. Igual es mentira lo que está diciendo. Yo creo que lo voltean. Porque Luis Enrique se hizo el malo en Barcelona y tuvo que agacharse y pedirle perdón a Suárez, Messi, Neymar, porque si no marchaba al siguiente partido. Desactivar la MSN. Bueno, ¿y qué pasó en Paris Saint-Germain? Puede ser. ¿Qué pasó en Paris Saint-Germain? Lo mismo. ¿O te crees que los jugadores no lo bancan porque hizo cosas a favor de los jugadores? Dale. Y este año es líder. Vargas, pero ahí estamos hablando de un club de menor entidad. Claro. Es un club en el que él es la estrella por encima de los futbolistas. O sea, en un club como el Barça no pudo. Acuérdate de lo que te está contando Furla. Acababa pidiéndole permiso. Se le ocurrió cambiar aquella vez a Messi. Lo mandó la Real Sociedad. Y luego le acabó pidiendo permiso. Y Mourinho en el Madrid, a Mourinho en el Madrid le aguantaron 2 temporadas. Mientras ganó en la primera, que ganó la Copa, se la ganó en la final al Barça, estuvo ahí hasta el final. La segunda, la Liga de los 100 puntos, le aguantaron. La tercera, cuando empezaron a venir maldadas, acuérdate, acabó enganchado con Cristiano Ronaldo, con Sergio Ramos, que llevaba la camiseta Ozil debajo puesto. O sea, acabó con hay clubes que optan por los futbolistas. Todo el vestuario. Hay clubes que optan por los entrenadores. Y mira que tenía mando en plazo. Según la conclusión del tema. Según el perfil de los clubes. Sí, ¿dónde está la urna? La conclusión del tema, muchachos, pongan una urna y escuchen a Ceja Morales que nos va a dar la conclusión. Ceja, es todo suyo. La conclusión del tema, para cerrar todo este revolón de cosas que han estado diciendo en el programa, finalmente, duela quien le duela, gana el que se lleva el título. Y como tú vayas a llegar al título... La tiró a la tribuna. No. Resultadista máximo. Resultadista. Bienvenido, Alex. Esa es la verdad. Ponele la música. Pero ponele la música. Póngale la música. Póngale la música. Ceja. Resultadismo y pragmatismo al máximo. El eje del mal, ahí está. Ahí está, Ceja. Sí. Claro. Estamos a 2 semanas. Ahí está. Estamos a 2 semanas de cambiarle el título de este programa que se llama El Fútbol del Mal. Jugar horrible, pero si gano, ¿qué le voy a decir? Todos son del eje del mal aquí. No, perdón. Todos son del eje del mal. Perdón. Quiero la imagen con Nacho Peña, el presidente, y Ceja Morales, el nuevo eje del mal. Muy bien, el nuevo eje del mal, ahí está. Quedó sola y se desintegra mi grupo entonces. Es un tema de eje. Es un tema que, al fin y al cabo, todos queremos ganar, ¿no? Te das cuenta, todos queremos ganar. Lo único que importa es el resultado. ¡Victoria! Bienvenido, Ceja, te están dando la bienvenida a lo grande. Se acaba de dar cuenta. Esa es la verdad. Muy bien, No sabe dónde se vivió. ¿Ustedes ya? No, todos vienen a ¿Qué cogemos? Perdón, Nacho. Tengo imágenes que algún día las vamos a mostrar de José Guardiola, cómo defiende y cómo aguantan los resultados también. Claro. Todos quieren ganar. 2 partidos. Eso no significa que sea del Qué lindo, bueno. ¿Qué día es hoy? Hoy es 23 de febrero. 23 de febrero. Queremos ganar. Bien, 23 de febrero habla al continente el señor presidente del eje del mal para dar una bienvenida muy especial. Señor Juan Furlanich, bienvenido, querido Ceja Morales. Celebramos desde nuestro espacio que se haya dado cuenta la verdad del fútbol.
Muy bien, bienvenido. Ceja, igual no le pedimos la palabra. No le pedimos la palabra. Le acaba de dar la bienvenida, le dio la bendición el presidente. No está secuestrando el eje del mal, eso tampoco hay que permitirlo. No está secuestrando el eje del mal, el tipo no se da cuenta. ¿Qué es esto? Le acaban de dar la bienvenida. Me recortan esa frase, todos queremos ganar. Todos queremos, claro. Lo están amordazando, pobre. Tranquilo que en marzo te echan. Nacho Peña, Nacho, nos vamos a la pausa, te despedimos, pero en tu despedida queremos, claro, con la música y vos bailando, apareciendo de lado a lado de la... O sea, desapareciendo y apareciendo como siempre, como vos sabés, por favor. Que es un día de fiesta para el eje del mal. ¡El eje del mal! ¡El eje del mal te acoge, Ceja! Qué mal que está. Pausa, ya seguimos. Cuando mañana suceda una cosa o la otra, te contestaré. Bueno, yo creo que los futbolistas que tenemos nos llevan hacia ese lugar donde tenemos más futbolistas de ataque con buen juego ofensivo, y está claro que necesitamos recuperar la faceta defensiva, que creo que en Liga no está tan mal, y así todos estamos lejos de donde tendríamos que estar. Son compatibles los dos en un 11. ¿Quiénes? Sorloth y Julián. Si son compatibles. Sí. Y ya han jugado un montón de partidos. De cara a mañana. ¿Y quién? De cara a mañana, sí, es una posibilidad. Son compatibles, sí, claro que sí, son compatibles para mañana y para cualquier otro partido. Este segmento fue presentado por Air Europa. ¿Cuántos títulos deja el Cholo Simeone? Perdón, es la única chance que pueda conseguir un título el Cholo. Sin duda. ¿La Champions? No, hablando. Hablando. Está a un partido de la final de la Copa del Rey, ¿eh? ¿Pero vos escuchaste las cosas que dijo? Bueno, a eso me iba a decir. ¿Por qué? Porque ahí tocó 10 temas diferentes. Que si Sorloth y este son compatibles, que pone más gente en ofensiva. No sé si le puedo pedir al Departamento de Inteligencia la primera respuesta, la cortita, solamente esa parte donde le dicen si es un punto de inflexión. No me parecía reconocer al Cholo Simeone, no parecía que fuera el que... Yo, nuevo dueño del Atlético de Madrid, lo llamo y lo echo. Escuchen la primera parte de la respuesta, porque sobre eso vamos a debatir. La primera parte, ¿eh? ¿Crees que lo de mañana cambia la temporada del equipo, de lo que pase mañana? Gracias. ¿La temporada? Sí, si es un punto de inflexión, si es... Es que no me puedo poner a pensar si ganamos o perdemos. En este momento estoy pensando en jugar el partido y cuando mañana suceda una cosa o la otra, te contestaré. Él te abre la puerta que pueda suceder cualquier cosa, gracias, hasta ahí vamos. Que pueda suceder antes el Cholo Simeone. ¿Qué lo transformó al Cholo Simeone en Cholo Simeone? En el revolucionario que cambió la vida de un club. Era un tipo que se sentaba y él decía, vamos a ganar y vamos a llegar a ganar no es lo más importante, es lo único. Eso distinguía al Cholo. Ahora dice, yo no te puedo decir lo que va a pasar. Siempre se hace el segundo, una cosa es decir, el equipo rival es un buen equipo, juega bien y bla, bla, bla. Y otra cosa es plantearte la posibilidad de perder como si nada. Contra Brujas de Bélgica, definiendo de local que Brujas, si comparamos el presupuesto de uno y otro, es insultante la diferencia. O sea, tiene un presupuesto 15 veces superior al de Brujas. ¿Y te dice esto? El libro de Simeone, creo que fue el primero, tiene por título Creer. ¿Cree el Cholo Simeone? Con esa declaración no parece creer mucho. ¿Cree el Cholo Simeone? Sí. ¿Cree en sí mismo? ¿Cree en sus jugadores? ¿Cree en el Atlético? ¿Cree en la camiseta? Es un Cholo derrotado. El que recién escuchamos es un Cholo derrotado porque dijo tenemos que seguir creciendo la liga para estar un poco más cerca de donde deberíamos estar. Decir, ya sé que somos un desastre. Lo de mañana, no es un punto de inflexión. No sé, vamos a ver, después te digo si ganamos o perdemos. Pero así no convences a nadie. No está, exacto. El Cholo hacía convencer. Yo me acuerdo, fui a 2 finales de Champions donde estuvo Atlético de Madrid. Ya te escucho, Fede. Y las banderas de los hinchas de Atlético de Madrid eran con las frases del Cholo. O sea, eran frases que se transformaban en leyenda. Y que movilizaban a un pueblo y hacía que fueran 30.000 hinchas del Atlético de Madrid a Lisboa. Sí. Y vos lo ves ahora declarando así, el Cholo no moviliza a nadie. No está convencido y lo que está es confundido, porque llegó ese momento del año donde le aparece la encrucijada.
Entonces no está claro. No es que tiene más experiencia, perdón, no es un Cholo Simeone más curtido que aprendió que declarando de esa manera por ahí después se expone demasiado, entonces trata de ser más mesurado. Pero él siempre se mostró como indiferente ante los cuestionamientos de la prensa. Evidentemente no. Pareciera que pilotea en automático, incluso haciendo, ¿cómo es? Playback, como si llevara ya grabada la conferencia anterior, se pone un grabador y mueve la boca. O sea, da la impresión de que dice siempre lo mismo. A mí me da la impresión de que siempre dice lo mismo. Para mí dice lo que quiere escuchar. Lo raro es esto, el contexto. Brujas es el oponente. Si transmites eso, ¿será que es lo mismo que transmiten en el vestuario? Yo prefiero el de antes. Yo prefiero el de antes. El Cholo de antes te vendía ilusiones, quizás vacías. Quizás ilusiones vacías. No, bueno, llegó pero te movilizaba. Dos finales de Champions, ganó título, ganó Supercopa de Me Europa. refiero al Cholo que se sentaba en sala de prensa. No al Cholo ganador de 2 ligas, ganador de la Copa del Rey, ganador de la Europa League. Supercopa Europea, 2 finales de Champions. No al Cholo de la cancha, al Cholo de la sala de prensa. El Cholo de la sala de prensa de antes te vendía la ilusión y te hacía sentir que su equipo iba a dejar hasta la última gota de sudor en el terreno de juego con tal de ganar, no con tal de competir, de jugar, de ver si se puede. No. Bueno, porque también entiende el contexto, ¿no? Hace mucho que no gana. Mire, pero es Brujas. Entonces está abriendo el paraguas. Bueno, pero está abriendo el paraguas. Brujas en una competición como la Champions, donde le dio vuelta 2 veces el partido, porque lo ganaba 2-0 el Atlético de Madrid. Brujas de local. Por eso, bueno, de local. 2 veces lo ganaba el partido el Atlético de Madrid y el Brujas se lo termina empatando 3-3. Entonces, él entiende que el rival juega y juega bien y que su equipo ha respondido desde el arranque, pero que no tiene, no sé si tiene la gasolina para llegar hasta el final. Bueno, por eso vos decís, le pone contexto porque hace mucho que no gana. Dicho en otras palabras, más curtido, más derrotado, a la vuelta de la esquina, más cansado final. Y asumiendo con su experiencia que muchas de las veces que él levantó la bandera de la revolución, después la tuvo que guardar. Entonces ahora por ahí directamente ni la saca. No, abre el paragüita porque tiene a la vuelta de la esquina una final que no le va. Está cumpliendo el objetivo de estar entre los mejores 4 en Liga. Pero no, Mile, ahora, ¿cómo que entre los 4? El objetivo siempre fue estar detrás de Real Madrid y Barcelona. Lo ha dicho desde el año pasado, lo confesó desde el año pasado, que el objetivo del Atlético de Madrid es clasificar pero a Champions. No es lo mismo ser tercero que ser cuarto. Claramente no es lo mismo. Es el objetivo. Hoy estar a 15 puntos del puntero es un fracaso. Es un papelón. Que hoy, si llegas a perder con Brujas, que a 24 de febrero te queden 2 partidos realmente válidos en la temporada, con 175 millones. 3 de marzo. Sí, es un fracaso. Yo sé que no hay tiempo, pero demuestra que está muy equivocado y muy confundido cuando habla también lo de Sorlo y Julián Álvarez. Uy, sí. Que pueden jugar juntos. Está que son totalmente mareado. Sí, ya es otro tema. Ceja Morales, te escuchamos. Antes de ir a la pausa, después vamos con Samuel. No, a ver, eso es algo que venimos diciendo ya hace un buen rato, ¿no? El Atlético de Madrid se contenta con alguno que otro partido importante que le recuerde una temporada. Llegará la temporada, a ver, hablaremos del 2030 y recordaremos la temporada 2025-2026. Ah, sí, pues no, cuando goleó el Barcelona. Bueno, si ganó la Copa del Rey al final, no la ganó, no lo sé. La Liga, ¿cómo le fue? Probablemente no pasó nada. Retrocederemos algunos años y iremos, ah, sí, pues no, cuando goleó al Real Madrid. Ah, sí, pues cuando le ganó. El Real Madrid es eso. Perdón, el Atlético de Madrid es eso. Es de partidos. No es un equipo que tenga la exigencia de campeonar. Por más que su entrenador durante años ha tratado de impregnar esa idea. Poco a poco, los últimos años fue cambiando y por eso fue cambiando también el Atlético. ¿Las derrotas le cambiaron el chip al Cholo, Samuel? Juan José, vea, ya asistimos a la debacle del entrenador. Decadencia absoluta futbolísticamente hablando. Pero ahora lamento con profundo dolor y hasta más que lo anterior, que se haya acabado también el personaje. Es la decadencia del entrenador, la decadencia del personaje en un ciclo absolutamente agotado. Pero ojalá para él sea con algún título pírrico en esta campaña. Sí, sería la Copa del Rey. La Champions parece difícil. Nos vamos a la pausa, ya seguimos. Señores, figuras de los distintos seleccionados, estamos a 108 días del Mundial. ¿108 o 105? No tengo claro. 108. 108, está bien. 108. Raúl Alonso Jiménez, gran goleador de la Premier League. 34 años probablemente, bueno, no sé. Messi va a jugar el Mundial con 39, así que tiene 34, por ahí tiene uno más. Checo vuelve este año. Cristiano. Checo vuelve este año. Sí, cierto, sí, es cierto. Checo volvió este año a la Fórmula 1. 44 goles con la selección, buen número.
15 asistencias en 121 partidos. Se le puede creer, mira, de hecho en la foto se le ve la tremenda cicatriz que le quedó de aquel cabezazo inolvidable con David Luiz. Le costó, es un guerrero, le costó muchísimo volver. Está teniendo una buena temporada con Fulham, marcó 2 goles el fin de semana. Señor Samuel Vargas, ¿le creemos o no le creemos a Raúl Jiménez? Definitivamente, Juan José, le creemos a Raúl Alonso Jiménez, jugando de local con la responsabilidad de llevar a México mínimamente hasta la instancia de los cuartos, a quien fue en esta jornada en la Premier League de Inglaterra el MVP, ni del City, ni del United, ni del Arsenal, no, del Fulham, y fue Raúl Alonso Jiménez, lindo doblete. Sí, un hombre que la ha peleado, que está de regreso y que es, Milena, el gran delantero que tiene la selección mexicana. Sí, a mí me gusta muchísimo. Lo vengo siguiendo, lo seguí antes de su accidente, que además la estaba rompiendo toda en ese Wolverhampton que hablábamos fuera de cámara. Pero bueno, es México y México es una moneda al aire. En su casa puede ser otra cosa, pero le tengo fe a Raúl, no sé si tanta fe a México. Sí, no tiene demasiada compañía o demasiada competencia, porque Santi Jiménez, que es el otro gran centro delantero, se tiene que operarse. O sea, va a llegar muy con lo justo al Mundial, ojalá llegue el hijo del Chaco Jiménez. Sí. Y después está Julián Quiñones, el colombiano, que está jugando en el fútbol árabe, que jugó la Copa América, naturalizado mexicano, y que está haciendo goles, está haciendo muy bien en Arabia. Hay que ver si finalmente lo tiene en cuenta para el Vasco Aguirre para llegar. El otro es Berterame. Bueno, hay otros delanteros, pero de esta categoría, de esta clase mundial, probablemente México no haya tenido en los últimos años ni vaya a tener. Si patea otro 2 tiros al arco, se abrazan. Bueno, Giroud fue campeón del mundo sin pegar al arco. Patea 2 tiros al arco, se abrazan en la tribuna. No sé respetuoso. Hacemos la pausa, ya seguimos.